Eso se lo compraban a campesinos en Perú o Bolivia por unos $380. $380 de inversión inicial. Sí, baratísimo. Esas hojas se llevaban a laboratorios ocultos en las selvas de Colombia. Ahí, usando precursores químicos como éter y acetona, refinaban esos 350 kilos de hojas hasta convertirlos en un solo kilo de pasta base pura. Y me imagino que solo con ese paso el valor ya se multiplicaba brutalmente. Drásticamente. Ese kilo en la selva ya valía $800. Pero la verdadera magia financiera ocurría al mover la mercancía. Se lo entregaban a los contrabandistas para cruzar la frontera y el precio subía a $2,200. Al aterrizar al por mayor en ciudades como Miami, ese mismo kilo pasaba a valer $15,000. ¡Wow! De 800 a 15,000 por un vuelo. Y falta el último eslabón. Cuando ese kilo original se cortaba, se diluía y se... Logístico gigantesco. Tener el producto en la selva es una cosa, pero mover toneladas métricas a miles de kilómetros hasta Estados Unidos es otra historia. ¿Cómo alguien instalar tecnología de radar propia, construir hangares? Hasta tenían un hotel para que los pilotos descansaran. Era un hub logístico completo, un centro de distribución soberano operado por criminales a solo 300 kilómetros de Florida. Y según las fuentes desclasificadas, hasta intentaron comprar un submarino soviético para mover cargas por debajo de la Guardia Costera. Es demencial. Es que el volumen que manejaban exigía ese tipo de soluciones. En su punto de mayor éxito, esta organización controlaba alrededor del 80% del mercado mundial. Y eso generó un problema corporativo que resulta hasta cómico. Tenían demasiado efectivo. Demasiado flujo de caja. Ingresaban $60 millones diarios, y todo en billetes exclusivamente a comprar ligas de goma. Ligas de goma. Solo para amarrar los fajos de billetes. $4,000 framundo criminal. Perder miles de millones por culpa de unos roedores y anotarlo en los libros como un margen de error aceptable. ¡Qué locura! Pero claro, una operación tan monstruosa, con islas privadas, aviones y montañas de billetes, no pasa desapercibida para siempre. Es imposible. El sistema inmunológico del Estado tiene que reaccionar eventualmente. Y aquí es donde la historia da un giro muy oscuro. El momento exacto donde la diplomacia de los sobornos, eso de pagar por debajo de la mesa, deja de funcionar y empieza la... Fue un golpe contundente. Y fiel a su estilo, a lo que aprendió robando autos, intentó usar la maquinaria de la corrupción. Ofreció sobornos enormes, me imagino. Exorbitantes, a los oficiales que lo capturaron y a los jueces del caso. El objetivo era simple, que la evidencia desapareciera milagrosamente. Pero se topó con algo que no estaba en su visión del mundo. Activo. Ya fuera por integridad profesional o por puro miedo a sus superiores, la respuesta fue un no rotundo. Todas las puertas, esa mente moldeada por la violencia tomó el control. Si el sistema no podía ser comprado, iba a ser destruido. Así que ordenó el asesinato a sangre fría de los oficiales que lo habían arrestado. O sea, eliminó a los testigos principales. Y sin esos testigos, y con los jueces paralizados por el pánico, el caso colapsó en cuestión de días. Salió caminando libre por la puerta principal. Y de las cenizas de ese expediente judicial nace la doctrina más infame, yo creo, de la historia criminal moderna. La famosa política de plata o plomo. Una elección letal que le impuso a todo un país. O aceptas el dinero sucio y te vuelves su empleado, o recibes una bala en la cabeza. No hay términos medios. No hay neutralidad posible. Ese arresto de 1976 fue como una epifanía macabra para él. Descubrió una ecuación perversa. El terror es inmensamente más barato y efectivo que la diplomacia. Desde una óptica puramente corporativa y sin ninguna moral, sobornar a 100 personas en la cadena de suministro es caro y requiere mantenimiento. Pero si asesinas a una figura clave, el mensaje le llega gratis a los otros 99. Es como una toma corporativa hostil, pero con sicarios y coches bomba en lugar de abogados. El terror puro y duro se vuelve su departamento de recursos humanos. Cualquiera que fuera un obstáculo o que intentara reactivar, digamos, los tratados de extradición a Estados Unidos, era un blanco. Jueces, ministros, directores de periódicos, candidatos a la presidencia.
Nadie estaba a salvo. Transformó por completo su figura. Pasó de ser un simple narcotraficante muy exitoso a una amenaza existencial directa para la estabilidad del Estado. Pero hay una consecuencia de esta guerra frontal que me parece muy reveladora, porque muestra el callejón sin salida en el que se metió, la paranoia. Cuando tienes a todo el ejército buscándote y agencias internacionales pisándote los talones, tu fortuna se vuelve radioactiva. ¿Qué haces con miles de millones en efectivo físico cuando no puedes confiar ni en tu propia sombra? Pues los entierras, literalmente. Y los métodos que documentaron los oficiales de inteligencia sobre estas prácticas revelan un nivel de crueldad que te pone los pelos de punta. Empacaban millones y millones en barriles de plástico azul. Los sellaban para protegerlos un poco de la humedad, a veces metían también lingotes de oro o arsenales de armas, y los escondían por toda la geografía colombiana. En las famosas caletas. Pero a ver, el líder de este imperio no va a ir con una pala a la mitad de la selva a cavar agujeros. Necesitaba que alguien hiciera el trabajo pesado. Y esa persona inevitablemente iba a saber las coordenadas exactas de la caleta. Y para alguien consumido por una paranoia absoluta, ese riesgo era inaceptable. Así que la solución operativa que encontró fue tan simple como monstruosa. Obligaba a sus propios hombres, o contrataba a personas desesperadas, para llevar los barriles azules a zonas remotas. Les hacía cavar trincheras profundas, esconder todo y cubrirlo. Y ahí mismo ordenaba a un grupo muy pequeño y de absoluta confianza que ejecutara a los excavadores por la espalda. ¡Wow! ¿Los mataban ahí mismo? Los enterraban en la misma fosa junto con los millones de dólares. Así garantizaba el silencio eterno. Se aseguraba de ser el único ser humano en el mundo con el mapa mental de esas bóvedas subterráneas. Es la aplicación más retorcida de su propia regla. Plata o plomo aplicándose al mismo tiempo en el mismo lugar. El dinero y la muerte conviviendo en un agujero bajo tierra. Lo cual nos deja con una conclusión muy sombría sobre el verdadero impacto de esta organización. No solo corrompieron las instituciones, no solo rompieron el tejido social a punta de miedo, sino que corrompieron la tierra misma. Convirtieron partes del país en un banco clandestino, manchado de sangre. Entonces, si miramos toda esta trayectoria en retrospectiva, se ve una cadena causal casi trágica. Vemos cómo el trauma histórico de la violencia engendró a alguien sin ninguna brújula moral. Un joven que empezó en la oscuridad de la noche lijando lápidas robadas por unos pesos y que al cruzar esa ambición psicopática con las inflexibles políticas antidrogas, logró amasar 30.000 millones de dólares. Obligó a toda una nación, desde magistrados hasta ciudadanos comunes, a vivir con el terror diario de tener que elegir entre su plata o su plomo. Y por eso es tan vital analizar esta historia hoy. Para quienes nos escuchan, esto no es solo una crónica policial antigua. Es el caso de estudio definitivo sobre el peligro de los vacíos de poder. Demuestra que cuando un Estado está ausente y la pobreza es extrema, se forma el caldo de cultivo perfecto para el crimen. Es la receta exacta para que surjan imperios capaces de poner de rodillas a democracias enteras y reescribir las leyes usando explosivos. Entender cómo colapsa un sistema así es clave para identificar vulnerabilidades hoy en día en cualquier parte del mundo. Construido con ese nivel de terror logístico, no se evaporan mágicamente cuando el líder cae. Y de hecho, esto nos lleva a un pensamiento final muy inquietante, basado en los archivos de inteligencia más recientes. Las operaciones de búsqueda de ese dinero nunca han terminado. Hoy en día hay agentes retirados y buscadores de tesoros recorriendo selvas y fincas. Sí, usando radares de penetración terrestre y drones. Siguiendo mitos y mapas a medias para encontrar esos infames barriles azules llenos de efectivo en las caletas perdidas. Significa que una gran parte de esa inmensa fortuna, millones de billetes pudriéndose en la oscuridad, sigue literalmente enterrada bajo los pies de la gente. Es un recordatorio poético y, la verdad, muy macabro. El hombre que empezó su carrera criminal profanando tumbas para hacerse rico, terminó convirtiendo a su propio país en una inmensa fosa común. Y dejó un tesoro maldito que el mundo entero, hasta el día de hoy, sigue intentando desenterrar.